Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. Hoy estamos aquí para hablar de gestión pasiva y para ello contamos con la presencia de Unai Ansejo, cofundador y CEO de Indexa Capital. Hola Unai, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Laura? La gestión pasiva sigue creciendo. El año pasado la gestión pasiva superó por primera vez en la historia a la gestión activa en Estados Unidos. ¿Cree que este crecimiento es ya una tendencia? ¿Cuáles son las previsiones que tienen a nivel global? Bueno, sin duda, ¿no? Como bien indicas, ¿no? En Estados Unidos el año pasado ya cruzó esa marca de ya hay más fondos o hay más activos gestionados a través de fondos de manera indexada que de manera activa, ¿no? Lo que esperamos es que esto siga creciendo, ¿no? Y no solamente en Estados Unidos, sino en Europa y en España, ¿no? Cada uno a su nivel, porque Estados Unidos es un 50%, mientras que en Europa se estima que está en torno al 15-20%. Pero esto va a continuar, ¿no? Según datos de Inverco, los fondos de inversión de gestión pasiva en España suponen más o menos un 5,5% del total de patrimonio invertido en fondos de inversión, produciéndose además una reducción de la cuantía entre enero y septiembre del año pasado. ¿No gusta en España la gestión pasiva? Mira, es muy interesante, podemos aprovechar para contar cómo mide esto Inverco, ¿no? Entonces, cuando digo que es muy difícil saber cuánto dinero hay invertido en fondos indexados en España, lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de la inversión indexada que hay en España no se hace con fondos españoles, sino que se hace con fondos europeos que no están dentro de las métricas o de los datos que recoge Inverco, que es la Asociación de Fondos y Gestoras Españolas, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que si uno observa los datos de fondos extranjeros comercializados en España indexados, ahí lo que vamos a observar es que la gestión indexada está creciendo sin duda, sin duda. Para que tengáis un dato, por ejemplo, en el caso de Indexa, que solamente ofrecemos carteras con fondos indexados o planes de pensiones indexadas, estamos viendo un crecimiento importantísimo. De los casi 400 millones de euros que tenemos bajo gestión, 40 son del último mes, 40 millones de entrada. Entonces, bueno, pues Indexa está creciendo mucho, entonces yo intuyo que en general la gestión indexada en España está creciendo de manera importante. Dentro de la gestión pasiva destacan los fondos indexados y también los ETFs. Aunque tienen una apariencia similar, en realidad cuentan con importantes diferencias. ¿Cuáles son y qué ventajas o inconvenientes tienen unos respecto a otros? Mira, pues me voy a detener un poco para explicar, ¿no? La diferencia entre fondo indexado y ETF. Por un lado, los fondos de inversión pueden ser indexados o activos. Y por otro lado, los fondos de inversión pueden estar cotizados en una bolsa, como la que estamos ahora, o no estar cotizados, ¿no? Entonces, ETF significa fondo cotizado y fondo indexado significa un fondo que sigue un índice y que normalmente entendemos que no está cotizado. Entonces, en España, si eres un inversor individual, te conviene invertir en fondos indexados y no tanto en ETFs. ¿Por qué? Porque los fondos indexados tienen una ventaja fiscal muy importante, que es la traspasabilidad. Tú puedes cambiar de un fondo indexado a otro sin pagar impuestos. Pospones el pago de impuestos. Mientras que los ETFs, por estar cotizados en una bolsa, tienen la misma fiscalidad que las acciones. De momento en España esto significa que si tú vendes un ETF para comprar otro y tienes plusvalías, pues tienes que pagar impuesto de plusvalías. Y esto es una desventaja porque lo ideal es mantener el máximo de dinero en tus bolsillos para poder seguir sacando rentabilidad, ¿no? Y que no se vaya en impuestos. Es mejor siempre posponer el pago de impuestos. Por esta razón, los ETFs en España casi no están teniendo crecimiento y casi todo el crecimiento está viniendo por parte de los fondos indexados. En su página se puede encontrar el famoso estudio de Pablo Fernández de que la rentabilidad de los fondos es un 3,4% inferior al índice de referencia. Llevamos 11 años de mercado alcista. ¿Creen que la gestión pasiva será capaz de mejorar esas cifras cuando el mercado se torne bajista? Porque los gestores activos son una de las mayores críticas que les hacen. Sí, mira, lo voy a responder en dos partes. Por un lado, el estudio de IES al que hacemos referencia acaba en el 2006 y era de los últimos 15 años, es decir, es desde 1990 hasta el 2006, ¿no? Es que ahí hubo un periodo que no era ni alcista, pero vamos, hubo de todo, ¿no? En ese periodo. Pero luego, sobre todo, lo interesante es que es llegar a entender que en realidad los gestores activos invierten en media de la misma manera que los fondos indexados, que los gestores indexados. ¿Por qué? Porque
imagínate que un gestor activo sobrepondera una acción con respecto al índice, pues tiene que haber otro que lo esté infraponderando, otro gestor activo que lo esté infraponderando, ¿no? Por construcción. Entonces, si el mercado cae, en media los gestores activos van a caer lo mismo. Antes de comisiones, después de comisiones caerán más. Eso no significa que vaya algunos que lo vayan a hacer mejor que el índice, que siempre los va a haber, ¿eh? Y el porcentaje que da Pablo Fernández es que menos del 4% lo hacían mejor. Lo que sabemos es que este porcentaje es cíclico, ¿eh? Hay momentos del ciclo donde hay un porcentaje mayor de gestores activos que lo hacen mejor que el índice, después de comisiones, pero nunca va a ser un número muy elevado. Entonces, yo lo que diría es que el pagar menos comisiones y que esto es mejor para ti, no depende del ciclo, es algo esencialmente cierto independientemente de si la bolsa va a subir o no. Así que, bueno, yo creo que lamentablemente para los gestores activos, cuando llegue la siguiente caída, que eventualmente llegará, lo que nadie sabe es cuándo, pues lo que vamos a observar será lo mismo, que la gestión indexada va a batir a la gran mayoría de los gestores activos. ¿Cree que las ventajas de la gestión pasiva se incrementan cuando se invierte en productos de ahorro a largo plazo? Bueno, una de las principales ventajas, ¿no?, de la gestión indexada es que ahorras comisiones, ¿no? Entonces, claro, a medida que pasa más el tiempo, más se van acumulando las comisiones que pagas, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes un fondo de inversión y estás pagando pues un 2,5% al año. Entonces, un 2,5% en un año pues quizá no te parezca mucho, ¿no? Y dices, bueno, porque yo con esto espero ganar un 6, un 7, un 8%, pues no es tanto, ¿no? Pero claro, cuando vas ¿no?, añadiendo cada año, ¿no?, ese 2,5 en 10 años, has pagado un 25%, que acaba siendo mucho más, porque las comisiones se componen también, ¿no? Entonces, los estudios lo que observan es que a medida que vas ampliando el plazo, donde comparas fondos de gestión activa con fondos indexados, cuanto mayor es el plazo, menor número de fondos son capaces de bater al índice, ¿no? Entonces, vamos, la respuesta a esta pregunta es sí, ¿no? Si tú tienes una visión de largo plazo, claramente deberías volcarte más en fondos indexados. En el último año, uno de los activos que más demanda tuvo fue la gestión pasiva en renta fija, que lo que hace es ponderar a las compañías con más deuda. ¿No es paradójico que lo que más se demande sean las peores compañías? ¿La gente es consciente de lo que está comprando cuando se habla de índices de renta fija a través de gestión pasiva? Es muy interesante esta pregunta. Pues efectivamente es así, ¿eh? Los fondos indexados que invierten en renta fija típicamente invierten más en las empresas que tienen más deuda emitida, que no significa que sean las empresas más endeudadas, porque la deuda siempre hay que ponerla en el contexto del tamaño de la compañía o de los beneficios de la compañía. Entonces, por ejemplo, pues en los índices hay mucha deuda, por ejemplo, de Alemania, ¿eh? Y nadie diría que Alemania está muy endeudada o que es un mal emisor, ¿eh? Es todo lo contrario, ¿no? Tiene mayor rating, ¿no?, por las agencias de crédito. Entonces, esto es el primer comentario, ¿no? Y luego el segundo es que típicamente los índices de renta fija suelen poner límites a la exposición que puede tener un bono o un emisor, y además piden una liquidez mínima en las emisiones, ¿no? Entonces, si juntas todo esto, como piensa un gestor indexado, es, bueno, a ver, si el mercado ha decidido invertir y comprar toda esta deuda de un emisor, que puede ser una empresa o puede ser un gobierno, ¿quién soy yo para decir que esto es demasiado o demasiado poco, ¿no? Entonces, lo racional es invertir en lo que el mercado ha decidido que la deuda que debe tener esa empresa o ese gobierno. Así que, en contra, ¿no?, de lo que muchas voces que dicen, ¿no?, que para la renta fija no es adecuada la indexación, desde Indexa pensamos que sí. Y luego además otra cosa, ¿no? Hay muchas veces cuando un gestor activo está invirtiendo en renta fija, pues tiene que decidir, oye, qué duración o qué vencimiento voy a escoger para mi cartera, ¿no? En Indexa decimos que no, que hay que coger la duración media del mercado, ¿no?, que actualmente es en torno a 6-7 años, es en Europa, ¿no?, es el vencimiento medio de los bonos. Creemos sinceramente que esta es la mejor forma, porque además teniendo en cuenta el entorno de tipos, ¿no?, porque claro, ahora mismo las rentabilidades esperadas de los bonos son bajas, ¿eh? Son históricamente bajas. Claro, si tú a un entorno de tipos
pues, esperas que tu cartera tenga una rentabilidad esperada, pon del 0,3% y le sumas una comisión de gestión activa, ¿no? Del 1%, pues ya sabes, ya ves dónde vas a acabar, ¿no? En negativo con seguridad, ¿no? Entonces yo creo que es especialmente ahora con los bajos niveles de tipos que más necesaria se hace la inversión en bonos a través de fondos indexados. Muchas gracias, Unai, por estar aquí hoy con nosotros para hablar de gestión pasiva. Muchas gracias a ti, Laura. Y ustedes ya lo saben, pueden seguir toda la actualidad de los mercados con los mejores análisis en estrategiasdeinversión.com.